Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Mi hija llamó desde la casa de los padres de mi esposa, susurrando: «Papá, trae a la policía». Bruno Caballero había construido su vida en torno a dos principios: protege a quienes amas y nunca ignores tus instintos. A los 42 años, trabajaba como contador forense. No era el lado glamoroso de las finanzas, sino el arduo trabajo de desenredar malversaciones corporativas para los fiscales federales. Los números contaban historias que la gente intentaba ocultar, y Bruno había aprendido a leerlos con fluidez. Su hija Maya, de 13 años, con el cabello castaño de su madre y sus propios ojos de un gris acerado, era su mundo entero. Su esposa, Constanza, le había dado ese regalo hace 14 años, cuando eran jóvenes e ingenuos y pensaban que el amor podía conquistarlo todo. Esa tarde de finales de septiembre, Bruno estaba sentado en la oficina de su modesta casa en un suburbio de Puebla, revisando los estados financieros de un caso que involucraba a una compañía farmacéutica. Maya estaba en casa de sus abuelos, los padres de Constanza, Graciela y Valentín Campos, donde últimamente pasaba cada vez más tiempo. A Bruno siempre le habían parecido peculiares los Campos. Valentín, un ejecutivo de seguros jubilado, se comportaba con la postura rígida de alguien que siempre está actuando para una audiencia invisible. Graciela, 10 años menor que su esposo de 70, tenía esa calidez calculada que erizaba los instintos de investigador de Bruno. Vivían en una extensa propiedad en Lomas de Angelópolis, el tipo de vecindario donde el dinero antiguo susurraba en lugar de gritar. Bruno se había casado con una familia que lo veía como inferior, un chico peleonero de un hogar roto que se había abierto camino a través de la universidad pública y clases nocturnas para obtener su título de contador. Constanza los había desafiado para casarse con él, pero con los años, él la había visto volver lentamente a su órbita. Ella trabajaba a tiempo parcial en la fundación benéfica de su madre, pasaba los fines de semana en la finca y hablaba con los tonos medidos de alguien que recuerda su buena cuna. El teléfono de Bruno vibró. A las 8:47 de la tarde, el nombre de Maya apareció en la pantalla. Contestó de inmediato: «Hola, cariño, ¿lista para que te recoja?». Silencio. Luego, apenas por encima de un susurro: «Papá, ven por mí. Trae a la policía». La sangre de Bruno se heló. Ya estaba de pie, agarrando sus llaves. «¿Por qué? ¿Qué pasó?». «No puedo hablar». «Ya regresan». La línea se cortó. Estaba en su coche antes de que el pensamiento consciente alcanzara a la acción. Le temblaban las manos mientras marcaba el 911, pero algo le hizo colgar antes de que se conectara. Si Maya estaba en peligro inmediato, una patrulla tardaría 20 minutos. Él podría llegar en 12 si se apuraba. Y si esto era otra cosa, algo que requería un manejo cuidadoso, necesitaba verlo primero. El velocímetro marcó 150 en la autopista. Su mente repasaba las posibilidades, cada una peor que la anterior. Maya era inteligente, sensata. No entraría en pánico por nada. Ya regresan. ¿Quiénes? ¿Valentín y Graciela? ¿Alguien más? Tomó la salida a 100, con las llantas rechinando. La finca de los Campos se encontraba detrás de unas puertas de hierro que estaban abiertas, algo inusual para las 9 de la noche. Los faros de Bruno barrieron la entrada circular mientras apagaba el motor y corría hacia la casa. Todas las ventanas estaban oscuras, excepto por un tenue resplandor que provenía del sótano. La puerta principal estaba sin seguro. «Maya». Su voz resonó en el vestíbulo de mármol. No hubo respuesta. Bruno se movió por la casa a oscuras, su respiración fuerte en sus oídos. La puerta del sótano estaba entreabierta, y la luz se derramaba por las escaleras. Descendió lentamente, cada escalón crujiendo bajo su peso. El sótano había sido remodelado desde su última visita. Lo que había sido un área de almacenamiento húmedo ahora estaba dividido en habitaciones con paneles de yeso nuevos y puertas de grado industrial. La primera puerta estaba abierta. Bruno entró y dejó de respirar. La habitación parecía una sala de hospital. 3 camas de hospital, 2 ocupadas por personas mayores conectadas a goteros intravenosos. Los monitores médicos emitían pitidos suaves.
Ambos pacientes parecían inconscientes, su respiración era superficial. Una bandeja de metal contenía jeringas, viales de medicamentos y una computadora portátil que mostraba lo que parecían ser expedientes médicos. En la pared, una pizarra blanca listaba nombres, fechas y cantidades en pesos con la letra precisa de Graciela. «Dios santo», susurró Bruno. «No se suponía que vieras eso». Se dio la vuelta. Graciela estaba en la puerta, todavía con sus perlas y su cardigan de cachemira, como si acabara de salir de un almuerzo en el club de campo. Detrás de ella, la alta figura de Valentín bloqueaba la salida. «¿Dónde está Maya?» La voz de Bruno era firme a pesar de la adrenalina que inundaba su sistema. «A salvo, a diferencia de ti si no escuchas con mucha atención». Graciela entró en la habitación, cerrando la puerta detrás de ella. Valentín permaneció afuera, como un perro guardián. «Tenemos una situación delicada aquí, Bruno. Una que requiere discreción». La mente de Bruno ya estaba catalogando la evidencia, el equipo médico, los pacientes que no podían estar allí legalmente, la pizarra con anotaciones financieras. Su entrenamiento forense se activó automáticamente. «¿Estas personas, quiénes son?» «Clientes», dijo Graciela suavemente. «Brindamos cuidados paliativos a personas cuyas familias prefieren la privacidad. Es perfectamente legal. Somos cuidadores con licencia». Bruno miró de nuevo la pizarra. Junto a cada nombre estaba escrito, transferencia de fideicomiso completa, y fechas de los últimos 6 meses. Su instinto de investigador gritaba, clientes que convenientemente ceden sus patrimonios antes de morir bajo su cuidado. Esa es una acusación terrible. La sonrisa de Graciela no vaciló. Son personas mayores sin familia que buscan consuelo en sus últimos días. Brindamos ese servicio y, sí, eligen mostrar su gratitud. No hay nada siniestro aquí. Entonces, ¿por qué la habitación de hospital secreta? ¿Por qué mi hija está aterrorizada? Maya tiene una imaginación hiperactiva. Bajó aquí, vio algo que no entendió y entró en pánico. Los niños hacen eso. Graciela se acercó, su voz bajando a un tono íntimo. Bruno, eres un hombre inteligente. Seguramente entiendes que todos en nuestra posición, tú, yo, Constanza, a veces vemos oportunidades que otros no ven. A veces, esas oportunidades requieren discreción. Podríamos usar a alguien con tus habilidades particulares, alguien que entienda las estructuras financieras, la planificación patrimonial, alguien que pueda hacer las cosas más limpias, más eficientes. Le estaba ofreciendo una sociedad en lo que fuera que esto fuera. Bruno se sintió asqueado. Quiero a mi hija. Ahora. Por supuesto. Pero primero, debemos llegar a un acuerdo. Lo que has visto aquí esta noche, se queda aquí. Te olvidas de ello. Maya se olvida de ello. Continuamos como siempre, excepto que ahora entiendes por qué ciertas preguntas no deben hacerse. A cambio bueno. Graciela hizo un gesto alrededor de la habitación. Hay un beneficio considerable en este trabajo. Suficiente para que Maya pueda asistir a la universidad que quiera. Suficiente para que no tengas que pasar tu vida persiguiendo centavos para los fiscales. Bruno entendió entonces. Esto no eran solo sus suegros. Constanza lo sabía, tenía que saberlo. Su trabajo a tiempo parcial en la fundación benéfica ahora tenía sentido, identificar objetivos, quizás personas mayores vulnerables con patrimonios y sin familia. Su esposa era parte de esto. Necesito pensar, dijo con cuidado. Esto es mucho para procesar. Por supuesto, tómate el fin de semana. Pero, Bruno, los ojos de Graciela se volvieron fríos, toma la decisión correcta, por el bien de todos. Especialmente por el de Maya. Los niños son tan vulnerables a su edad. Tantas cosas podrían salir mal. La amenaza era clara. Bruno asintió lentamente, interpretando el papel de alguien que considera la corrupción. ¿Dónde está ella? ¿Arriba? En el estudio de Valentín. Está bien, solo asustada. Bruno pasó junto a Graciela, subió las escaleras y encontró a Maya acurrucada en un sillón de cuero, abrazando sus rodillas. Se lanzó hacia él, sollozando. «Está bien, nena. Te tengo».
La abrazó con fuerza, acariciando su cabello. Por encima de su hombro, vio a Valentín de pie en el pasillo, observándolos con la expresión de alguien que calcula probabilidades. Los vi, papá, susurró Maya. Las personas, apenas estaban vivas. Y la abuela Grace, estaba haciendo algo con sus medicinas. La oí hablar con alguien por teléfono sobre acelerar el cronograma. ¿Qué significa eso? Tranquila, hablaremos en casa. Bruno la sacó en brazos, pasando junto a Graciela, que estaba al pie de las escaleras con su agradable máscara, pasando junto a Valentín, que seguía sus movimientos como un depredador que observa a su presa escapar. En el coche, Maya finalmente habló, ¿me crees, verdad? No lo estoy imaginando. Te creo. Bruno agarró el volante. ¿Viste algo más? ¿Algún papel? ¿Nombres? ¿Cualquier cosa? Había un archivador en la habitación de al lado. Vi dentro antes de que bajaran, lleno de carpetas con nombres y papeles. Y, papá, uno de los nombres era la señora Patrón, de mi escuela. Murió el mes pasado. Dijeron que fue un derrame cerebral. Bruno recordó a Leonor Patrón, una viuda adinerada, miembro del consejo escolar. Su muerte había sido repentina, pero no sospechosa. Excepto que ahora lo era. Hiciste exactamente lo correcto al llamarme. Y ahora vas a hacer exactamente lo correcto al no decir nada de esto a nadie. Todavía no. ¿Vamos a ir a la policía? Bruno pensó en lo que había visto. Los pacientes apenas estaban conscientes, no podían testificar. La pizarra podía borrarse en segundos. Las transferencias de patrimonio probablemente eran legales en papel. Los campos llevaban haciendo esto el tiempo suficiente como para tener abogados y sistemas establecidos. Y Constanza necesitaba saber cuán profunda era su implicación antes de destruir a la madre de su hija. Pronto, dijo. Pero primero, papá necesita hacer lo que mejor sabe hacer, seguir el dinero. Cuando llegaron a casa, el coche de Constanza estaba en la entrada. Los recibió en la puerta, con los ojos rojos de llorar. Gracias a Dios que están bien. Mamá llamó, dijo que hubo algún tipo de malentendido, que Maya se asustó. ¿Basta? La voz de Bruno cortó sus palabras. Se volvió hacia Maya. Ve a tu habitación. Ponte los auriculares. Música fuerte. No salgas hasta que te lo diga. Maya asintió y huyó escaleras arriba. Bruno esperó hasta oír cerrarse la puerta, luego se volvió hacia su esposa de 14 años. ¿Desde cuándo? Preguntó en voz baja. El rostro de Constanza se desmoronó. Bruno, por favor. No es lo que piensas. ¿Desde cuándo? Se dejó caer en una silla, derrotada. 3 años. Después de que papá se jubiló, necesitaban ingresos. La pensión del seguro no era suficiente para su estilo de vida. Mamá tuvo esta idea. Había trabajado en cuidados paliativos cuando era más joven, sabía cómo funcionaba el sistema. Empezaron con un cliente, alguien que genuinamente quería sus cuidados paliativos y decidió donar su patrimonio en gratitud. Pero luego, lo miró con ojos desesperados, funcionó tan bien. Y la gente a la que ayudan, Bruno, están solos. Sin familia. Van a morir de todos modos. ¿Por qué sus últimos días no deberían ser cómodos? ¿Por qué su dinero no debería ir a alguien en lugar de al Estado? Bruno sintió que estaba mirando a una extraña. Los están asesinando, Constanza. Acelerando sus muertes. Vi esa habitación. Esas personas no estaban en cuidados paliativos. Estaban siendo drogadas, mantenidas dóciles. No, solo ese es cuidado paliativo, para mantenerlos cómodos. Si mueren un poco antes, más pacíficamente, ¿es eso realmente tan malo? Sí. La voz de Bruno era de hielo. Es asesinato premeditado con fines de lucro. Y tú los has estado ayudando. Yo administro la fundación. Coordino sus ingresos. Me aseguro de que el papeleo sea perfecto. No estoy matando a nadie. Eres cómplice. Bruno se dio la vuelta, tratando de procesar esta traición. Nuestra hija vio lo que están haciendo.
Me llamó aterrorizada. Y tu madre la amenazó para mantenerme en silencio. ¿Qué? No, mamá no haría eso. Me dijo que los niños son vulnerables, que muchas cosas podrían salir mal. Amenazó a nuestra hija, Constanza, a tu hija. Constanza se levantó, la ira brillando en sus ojos. Estás torciendo todo. Mamá probablemente solo estaba preocupada de que lo malinterpretaras, de que los delatara a todos, que es exactamente lo que voy a hacer. No puedes. La voz de Constanza se volvió dura. No tienes pruebas. Esos pacientes están allí voluntariamente. Los patrimonios se transfirieron legalmente. Si rompes el privilegio, intentas exponer esto, destruirás la vida de Maya. Su abuela, su abuelo, su madre, todos en prisión. Será la niña cuya familia eran asesinos. ¿Es eso lo que quieres para ella? Bruno miró a su esposa, viendo el cálculo en sus ojos. La misma evaluación fría que había visto en los de Graciela. De tal palo, tal astilla. Los estás eligiendo a ellos por encima de ella, por encima de nosotros. Estoy eligiendo la realidad por encima de tu ridícula grandilocuencia moral. No somos ricos, Bruno. Nunca seremos ricos contigo persiguiendo tus nobles casitos por 1.000.000 de pesos al año. Esto, lo que mis padres han construido, le da a Maya oportunidades. Nos da seguridad. Todo lo que tienes que hacer es mirar para otro lado. ¿Ver? ¿Qué? Vete de esta casa. Vuelve con tus padres. Quédate con tu gente. La voz de Bruno temblaba de rabia. Pero no toques a Maya. No le hables. Mañana mismo solicitaré el divorcio y obtendré la custodia exclusiva basándome en tu implicación en lo que sea esto. La risa de Constanza fue amarga. ¿Crees que algún tribunal te dará la custodia por encima de mí? Yo soy la madre estable. Soy la que tiene el dinero de la familia, las conexiones. Tú eres el que hace acusaciones descabelladas que no puedes probar. Inténtalo, Bruno. Intenta quitármela y me aseguraré de que seas tú quien termine destruido. Agarró su bolso y salió. Bruno oyó arrancar su coche y escuchó el sonido desvanecerse en la noche. Luego subió las escaleras a la habitación de Maya. Estaba sentada en su cama, con los auriculares alrededor del cuello y lágrimas en la cara. Lo había oído todo. Lo siento, nena. Bruno se sentó a su lado, rodeándola con un brazo. ¿Mamá? ¿Es mala? ¿Como la abuela Gracia y el abuelo Valentín? Bruno pensó en mentir, en proteger la inocencia de su infancia un poco más. Pero Maya ya había visto demasiado. Tomó malas decisiones. A veces la gente buena hace eso. A veces se pierden. ¿Vas a detenerlos? Sí. ¿Cómo? Bruno miró a su hija, brillante, valiente, con un inquebrantable sentido del bien y del mal. Como siempre lo hago, siguiendo el dinero, construyendo el caso y asegurándome de que se haga justicia. Pero va a llevar tiempo y se va a poner feo. No tengo miedo, dijo Maya, aunque su voz temblaba. Bueno, sí lo tengo, pero estoy más enojada. Esas personas en el sótano, merecen algo mejor. Sí, lo merecen. Bruno la abrazó con fuerza. Y lo van a conseguir. Te lo prometo. Después de que Maya se durmiera, Bruno fue a su oficina y comenzó a trabajar. Al amanecer, tenía un plan. Requeriría paciencia, precisión y la voluntad de romper algunas reglas él mismo. Pero los Campos habían cometido un error fatal. Habían amenazado a su hija. Y Bruno Caballero protegía a los que amaba, sin importar el costo. Bruno Caballero no había dormido. Cuando la pálida luz del sol de octubre se filtró por la ventana de su oficina, había llenado 3 blocs de notas legales con apuntes y diagramas. La Fundación Transiciones Serenas A.S., registrada hacía 5 años como una organización sin fines de lucro que proporcionaba servicios paliativos, mostraba en sus declaraciones públicas ingresos modestos de donaciones caritativas. Pero Bruno sabía que eso era solo la superficie. El dinero real debía fluir a través de cuentas fantasma, transferencias de fideicomisos y liquidaciones de patrimonios que nunca activaban el escrutinio adecuado.
Necesitaba pruebas que se mantuvieran en un tribunal. No solo lo que había visto en ese sótano, que podría ser explicado por abogados caros, sino un patrón. Registros financieros que mostraran una explotación sistemática, pruebas de que los campos no solo proporcionaban cuidados, sino que aceleraban activamente la muerte para obtener ganancias. Su teléfono sonó a las 7 de la mañana, número desconocido. Señor caballero, soy el detective Pedro Garza, de la Policía de Puebla. Recibimos una llamada preocupante anoche de sus suegros sobre un posible problema de custodia. ¿Estaría disponible para venir a la comisaría? La sangre de Bruno se heló. Se estaban moviendo rápido, estableciendo una narrativa. ¿Qué tipo de problema de custodia? Preferiría discutirlo en persona, señor. Estaré allí a las 9. Bruno colgó e inmediatamente llamó a su abogado, Kiko Barrera, un abogado bulldog que había manejado el desordenado divorcio de sus padres 20 años atrás. Kiko estaba semi-retirado ahora, pero le debía favores a Bruno. Te están pintando como inestable, dijo Kiko después de que Bruno le explicara la situación. Clásico ataque preventivo. Afirmarán que apareciste actuando de forma errática, haciendo acusaciones descabelladas, que asustaste a tu hija. Adelántate a esto, Bruno. Documenta todo. Graba todas las interacciones. Puebla es un estado de consentimiento de una sola parte. Y por el amor de Dios, ten cuidado. Si lo que dices es cierto, esta gente ha matado antes. Bruno dejó a Maya en casa de su hermana en Tlaxcala. Vivía al otro lado de la línea estatal, fuera del alcance inmediato de los campos. Su hermana, Desiree, una maestra de química de secundaria con un feroz instinto protector, no hizo preguntas cuando Bruno le dijo que era una emergencia. ¿Cuánto tiempo? Preguntó Desiree en su puerta. Una semana, tal vez 2. No puede ir a la escuela. No puede contactar a Constanza ni a sus abuelos. ¿Tan malo es? Peor. Desiree lo abrazó rápidamente. Hagas lo que hagas, sé inteligente. Maya necesita a su papá. En la comisaría, el detective Garza resultó ser un hombre cansado de unos 50 años, con los hombros caídos de alguien que ha visto demasiado. Llevó a Bruno a una sala de interrogatorios. Los campos afirman que usted sacó a la fuerza a su nieta de su casa anoche, que actuaba paranoico y agresivo. Están preocupados por la seguridad de Maya. Bruno sacó su teléfono y activó la aplicación de grabación. Detective, voy a decirle algo y voy a grabar esta conversación para mi protección. ¿Le parece bien? Los ojos de Garza se agudizaron con interés. ¿Es esto oficial? Todavía no, pero lo será. Bruno expuso todo cuidadosamente, la llamada de Maya, lo que encontró en el sótano, la oferta y la amenaza de Graciela. Mantuvo su voz nivelada, sus hechos precisos. Cuando terminó, Garza estaba inclinado hacia adelante. Está alegando que Valentín y Graciela Campos están operando un esquema de asesinato con fines de lucro. Estoy alegando que están proporcionando atención médica sin licencia en condiciones no supervisadas, acelerando la muerte de personas mayores vulnerables que han cedido sus patrimonios. Soy un contador forense, detective. Trabajo en casos de fraude para la Fiscalía Federal. Esto es un crimen financiero sofisticado envuelto en un centro de cuidados. Pero no llamó al 911 anoche. No, tomé una decisión. Mi hija estaba aterrorizada. Estaba a 12 minutos y sabía que una patrulla tardaría más. En retrospectiva, debería haber pedido refuerzos, pero estoy llamando ahora, oficialmente. Garza tamborileó los dedos sobre la mesa. El problema es que no podemos simplemente allanar la casa de alguien basándonos en su palabra, incluso con sus credenciales. Los Campos son miembros respetados de la comunidad. Transiciones Serenas tiene excelentes críticas, licencias en regla. Necesitamos una orden judicial y para eso, necesitamos causa probable. Entonces déjeme conseguirle causa probable. Bruno sacó una memoria USB. Pasé la noche sacando registros públicos de cada persona que ha muerto bajo el cuidado de Transiciones Serenas en los últimos 3 años. 23 personas, todas mayores, todas adineradas, todas sin familia cercana, todas firmaron transferencias de patrimonio dentro de las 2 semanas posteriores a su ingreso. Tiempo promedio desde el ingreso hasta la muerte,
45 días. Detective, eso no es cuidado paliativo. Eso es asesinato sistematizado. Garza tomó la memoria USB. Su expresión era sombría. Tendré que pasar esto a mis superiores. Abuso de ancianos. Posible homicidio. Esto va a la Fiscalía General del Estado. Pero, señor caballero, hasta que tengamos un caso, debe mantenerse alejado de los campos. Sin contacto. Y mantenga a su hija en un lugar seguro. Ya lo hice. Al salir de la comisaría, su teléfono vibró. Un mensaje de Constanza: necesitamos hablar de Maya. ¿Dónde está? No respondió. En su lugar, condujo hasta el registro civil y solicitó el divorcio, pidiendo una audiencia de custodia de emergencia. Luego fue a su oficina en el centro y le dijo a su jefe que necesitaba 2 semanas de permiso. Emergencia familiar, dijo, lo cual era bastante cierto. Su jefe, Milton Domínguez, un hombre de cabello cano que había sido mentor de Bruno en sus inicios, lo estudió con preocupación. ¿Está relacionado con ese caso farmacéutico en el que trabajas? No, es un asunto personal. Bruno, tienes 30 días de vacaciones acumulados. Tómalos. Y si necesitas ayuda, legal o de otro tipo, tienes recursos aquí. No lo olvides. Bruno pasó los siguientes 3 días construyendo su caso. Entrevistó a antiguos empleados de Transiciones Serenas, con cuidado, sin revelar su conexión. Una enfermera llamada Cristina Mijares, que renunció después de 2 meses, describió un lugar donde los protocolos de medicación eran flexibles, y donde Graciela Campos tomaba todas las decisiones, independientemente del consejo médico. No es doctora, pero actuaba como si lo fuera, dijo Cristina mientras tomaban un café en una pequeña cafetería. Hubo un paciente, el señor Villafuerte. De hecho, estaba mejorando, fortaleciéndose. Su hija quería llevárselo a casa. Al día siguiente, tuvo un derrame cerebral masivo y murió en cuestión de horas. Graciela lo llamó una bendición, dijo que habría sufrido, pero vi sus expedientes antes y después. Los cambios en la medicación no tenían sentido. ¿Por qué no lo denunció? Cristina desvió la mirada. Lo intenté. Llamé a la Junta Estatal de Licencias. Investigaron y no encontraron nada malo. Los campos tienen conexiones, señor caballero. Donaciones políticas, obras de caridad. Están protegidos. Me etiquetaron como una empleada descontenta. Tuve problemas para encontrar trabajo durante 6 meses. Al final, simplemente lo dejé pasar. Bruno grabó todo, documentó cada conversación. Para el 6.º día, tenía 15 entrevistas, cientos de páginas de registros financieros y una línea de tiempo que mostraba una explotación sistemática. También tenía algo más, miedo. Los campos tenían que saber que estaba construyendo un caso. Eran demasiado inteligentes, demasiado cuidadosos, lo que significaba que estaban planeando algo. Llamó a Kiko Barrera. Necesito protección. Inmunidad legal si tengo que hacer algo cuestionable. Bruno, no hagas ninguna estupidez. No lo haré. Pero si van tras Maya, si intentan hacerle daño o hacerme parecer incapacitado, necesito saber que puedo defenderme. La legítima defensa siempre es legal. Más allá de eso, estás por tu cuenta. Bruno, escúchame. Eres un buen hombre. No te conviertas en lo que son ellos. Esa noche, Bruno se sentó en su sala de estar a oscuras, pensando en las palabras de Kiko. No planeaba convertirse en un asesino, pero estaba planeando algo que destruiría a los campos con la misma eficacia. Iba a usar su propio sistema en su contra, atraparlos en el elegante mecanismo que habían construido para explotar a otros. Su teléfono sonó. Detective Garza. Tenemos problemas, dijo Garza sin preámbulos. La Fiscalía General del Estado no procederá. Los abogados de los campos nos enterraron en documentación que demuestra que todo era legal y correcto, licencias médicas, formularios de consentimiento de pacientes, transferencias de patrimonio revisadas por abogados independientes. Tienen un juez a sueldo que aprobó todo. Bruno sintió que su plan se desmoronaba. ¿Y los pacientes que vi? ¿Los del sótano? Visitamos la propiedad con una orden de revisión de bienestar.
Todos los pacientes estaban presentes, debidamente atendidos y con documentación completa. Graciela Campos fue muy cooperativa. Incluso sugirió que quizás usted había estado bajo estrés, que la escena parecía peor de lo que era debido a su estado emocional. Esas personas apenas estaban conscientes. Están en cuidados paliativos, Bruno. Fuertemente medicados para el manejo del dolor. Todo prescrito por médicos con licencia. Mira, creo que algo anda mal allí. Mi instinto me dice que tienes razón, pero la creencia no consigue órdenes judiciales. Necesitamos pruebas contundentes de que se cometió un delito. Y en este momento, todo lo que tenemos es tu palabra contra la de ellos. Después de que Garza colgó, Bruno se sentó en la oscuridad y aceptó una dura verdad. El sistema legal no iba a salvar a esa gente. Los Campos se habían aislado demasiado bien. Lo que significaba que Bruno tendría que salirse de la ley. No mucho, solo lo suficiente para darle a la ley algo que no pudiera ignorar. Abrió su computadora portátil y comenzó a planificar. Los Campos le habían enseñado algo importante la semana pasada. Todos tenían vulnerabilidades. Todos tenían secretos que matarían por proteger. Y Bruno Caballero era muy bueno encontrando secretos. 2 días después, Bruno recibió la llamada que había estado esperando. El abogado de Constanza solicitando una audiencia de custodia. Los Campos estaban escalando, tratando de separarlo de Maya por medios legales. La audiencia se fijó para el lunes siguiente. Bruno llamó a Desiree. ¿Cómo está Maya? Asustada, enojada. Pregunta porticada, se aclaró la garganta, ora. Bruno, ¿qué diablos está pasando? Lo estoy arreglando. Manténla a salvo 3 días más. Y si Constanza aparece con policías y una orden de custodia, no abras la puerta. Llámame de inmediato. Desiree, necesito que confíes en mí. Su hermana guardó silencio por un largo momento. ¿Como cuando éramos niños y robaste el coche de papá para llevarme al hospital cuando me rompí el brazo? ¿Ese tipo de confianza? Exactamente ese tipo. Entonces, cuenta conmigo. Lo que necesites. Bruno pasó el domingo preparándose. Se vistió con su mejor traje, revisó su documentación y practicó su testimonio. Pero también preparó algo más, una póliza de seguro, porque había aprendido hace mucho tiempo que a veces tenía que jugar sucio para ganar limpiamente. El lunes por la mañana, Bruno entró al juzgado con Kiko Barrera a su lado. Constanza se sentó al otro lado del pasillo con sus padres y su abogada, una mujer de mirada aguda llamada Lucrecia Mora, que tenía fama de destruir a los testigos de la oposición. Maya se sentó en la sala de espera de afuera, bajo supervisión del tribunal. La jueza, una mujer mayor llamada Carlota Herrera, revisó las mociones preliminares con evidente impaciencia. Esto es muy irregular. Las audiencias de custodia de emergencia requieren evidencia de peligro inmediato. Lucrecia se puso de pie suavemente. Su señoría, demostraremos que el señor Caballero ha exhibido un comportamiento cada vez más errático, que culminó con la sustracción forzosa de la niña de la casa de sus abuelos, basándose en acusaciones delirantes. Buscamos la custodia temporal para garantizar la seguridad de la niña mientras el señor Caballero se somete a una evaluación psiquiátrica. Bruno sintió que Kiko se tensaba a su lado, pero él se mantuvo tranquilo. Esto era lo esperado. Dejó que hicieran su jugada. Durante la siguiente hora, la abogada de los Campos pintó a Bruno como un hombre al borde de un colapso. Constanza testificó entre lágrimas sobre sus acusaciones paranoicas, su negativa a buscar ayuda, su obsesión con las teorías de conspiración. Valentín describió a Bruno llegando a su casa con los ojos desorbitados e incoherente. Graciela interpretó a la abuela preocupada a la perfección, con la voz temblorosa mientras se preocupaba por el bienestar de su preciosa nieta. Entonces Kiko se levantó para el contrainterrogatorio. Señor Campos, usted dirige Transiciones Serenas, ¿correcto? Así es. Una organización sin fines de lucro que brinda cuidados paliativos compasivos. Y en los últimos 3 años, 23 pacientes han muerto bajo su cuidado. ¿Es eso exacto? La sonrisa de Graciela nunca vaciló. Trágicamente, sí. Los cuidados paliativos significan que ayudamos a las personas en sus últimos días.
La muerte es inevitable. Estas 23 personas, ¿todas le cedieron porciones significativas de sus patrimonios antes de morir? Algunos eligieron mostrar su gratitud, sí. No es infrecuente en los cuidados paliativos. Un promedio de 23 millones de pesos por paciente. Eso parece una gratitud sustancial. Objeción, dijo Lucrecia. Relevancia. Estamos discutiendo la custodia, no el trabajo caritativo de la señora Campos. Kiko se dirigió a la jueza. Su señoría, los Campos afirman que el señor caballero delira. Estoy estableciendo que tenía una causa razonable para sus preocupaciones. La jueza Herrera frunció el ceño. Lo permitiré, pero vaya al grano rápidamente, señor Barrera. Kiko sacó un documento. Su señoría, me gustaría presentar el anexo A, una declaración jurada de Cristina Mijares, ex enfermera de Transiciones Serenas, que describe prácticas médicas cuestionables, incluyendo cambios de medicación no autorizados y muertes prematuras de pacientes. La sala quedó en silencio. Bruno observó el rostro de Graciela, la primera grieta en su compostura. También me gustaría presentar el anexo B, registros financieros que muestran transferencias sistemáticas de patrimonio de pacientes vulnerables a los fideicomisos de la familia Campos. Y el anexo C, el testimonio del sobrino de Leonor Patrón, quien fue excluido del testamento de su tía 2 semanas antes de su muerte, después de que ingresara a Transiciones Serenas. Lucrecia estaba de pie. Su señoría, esto es difamación. Nada de esto ha sido probado. Son acusaciones de individuos descontentos con rencores personales. Quizás, dijo Kiko. Pero establecen que las preocupaciones del señor caballero no eran delirantes. Eran investigativas. Su señoría, mi cliente es un contador forense de la Fiscalía Federal. Identificar delitos financieros es literalmente su trabajo. Cuando vio algo sospechoso en las instalaciones de sus suegros, respondió apropiadamente. La jueza Herrera miró entre los abogados, luego a Bruno. Señor caballero, ¿presenció algo ilegal en la residencia de los Campos? Bruno se puso de pie. Fui testigo de lo que parecía ser atención médica no supervisada de individuos incapacitados en un sótano residencial. Vi anotaciones financieras que sugerían una planificación patrimonial supeditada a las fechas de fallecimiento. Oí a mi suegra amenazar a mi hija para asegurar mi silencio. Su señoría, no estoy delirando. Soy un padre que protege a su hija de personas que creo que son peligrosas. La jueza guardó silencio por un largo momento. No estoy preparada para dictaminar sobre la custodia hoy. Sin embargo, ordeno una investigación completa por parte de la Junta Estatal de Licencias sobre Transiciones Serenas. Hasta que esa investigación concluya, la custodia temporal permanecerá con el señor Caballero, con derechos de visita supervisada para la señora Caballero, pendientes de la finalización de una evaluación familiar. Nos reuniremos de nuevo en 30 días. Bruno sintió que la tensión se drenaba de sus hombros. No era una victoria, pero tampoco una derrota. 30 días para construir un caso blindado. Mientras salían de la sala, Graciela lo agarró del brazo en el pasillo. Su máscara de abuela había desaparecido, reemplazada por una furia fría. Cometiste un error hoy, Bruno. Atacarnos públicamente. No tienes idea de con quién te estás metiendo. Bruno la miró a los ojos con firmeza. En realidad, Graciela, sí la tengo. He pasado las últimas 2 semanas aprendiendo exactamente quién eres. Y no estás ni de lejos tan protegida como crees. ¿Es eso una amenaza? Es una promesa. Amenazaste a mi hija. Ese fue tu error. Esa tarde, Bruno recogió a Maya de la casa de Desiree. Ella se arrojó a sus brazos y él la abrazó con fuerza, inhalando el olor de su champú, sintiendo los latidos de su corazón contra su pecho. ¿Ganamos?, preguntó ella. Estamos ganando, dijo él. Pero aún no ha terminado. Mientras conducían a casa, el teléfono de Bruno sonó. Número desconocido de nuevo. Respondió en altavoz. Señor caballero. Soy Fernando Salas. Soy un abogado que representa a la familia Campos. Nos gustaría discutir un acuerdo. Los labios de Bruno se curvaron en una sonrisa. Tenían miedo. Estoy escuchando.
Mis clientes están dispuestos a cesar todas las operaciones de transiciones serenas de inmediato y cooperar con cualquier investigación a cambio de inmunidad procesal. Además, establecerán un fondo fiduciario para la educación de Maya por 36 millones de pesos, y la señora Caballero aceptará la custodia compartida con requisitos mínimos de manutención. A cambio, usted retira todas las acusaciones, cesa su investigación y firma un acuerdo de confidencialidad. Bruno miró a Maya, que lo observaba con los ojos muy abiertos. 36 millones de pesos. Su universidad pagada, su futuro asegurado. Todo lo que tenía que hacer era dejar que unos asesinos quedaran libres. Dígale a sus clientes que se vayan al diablo, dijo Bruno y colgó. Maya le apretó la mano. Bien. No puedes dejar que te compren, papá. Eso es lo que hace la gente mala. Piensan que todo tiene un precio. Bruno se detuvo, se volvió para mirar a su hija. Maya, ese dinero podría haber cambiado tu vida. Mi vida ya es buena. Te tengo a ti. Esas personas en el sótano, merecen que alguien luche por ellas. Tú estás haciendo eso. Hizo una pausa. Eso vale más que el dinero. Bruno sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Cuándo se había vuelto tan sabia su pequeña? Tienes razón. Pero, nena, esto se va a poner más difícil antes de mejorar. Van a contraatacar. Que lo hagan, dijo Maya con fiereza. Somos más fuertes. Mientras Bruno volvía a la carretera, tomó una decisión. Los campos querían jugar duro. Les mostraría lo que un contador forense sin nada que perder podía hacer realmente. Porque le habían enseñado algo importante. Todos tenían vulnerabilidades. Todos tenían secretos. Y Bruno Caballero estaba a punto de exponer todos los suyos. Bruno Caballero pasó la siguiente semana transformándose en alguien que apenas reconocía. El hombre que siempre había seguido las líneas legales, que había construido una carrera basada en procedimientos y protocolos, se había ido. En su lugar, había alguien que entendía que a veces la justicia requería métodos más oscuros. Comenzó siguiendo el dinero. No solo las transferencias de patrimonio obvias, sino la intrincada red de empresas fantasma, cuentas en el extranjero y fideicomisos ficticios que los campos habían tejido. Trabajando 18 horas al día, rastreó cada transacción, cada transferencia, cada peso cuidadosamente lavado. Lo que encontró fue asombroso. Transiciones Serenas era solo la parte visible. Debajo yacía una red de entidades relacionadas, sociedades inmobiliarias, corporaciones de suministros médicos, incluso una funeraria. Los campos habían integrado verticalmente su negocio de asesinatos, controlando cada aspecto, desde el ingreso hasta el entierro. Los pacientes que entraban a su cuidado no solo morían, eran sistemáticamente despojados de sus activos. Sus patrimonios fluían a través de canales que terminaban en cuentas controladas por los campos. Pero el descubrimiento más condenatorio provino de una fuente inesperada. Lorenzo Cantú, un abogado que había manejado las transferencias de patrimonio para los campos, lo contactó a través de un correo electrónico anónimo. Se encontraron en un estacionamiento en el centro. Cantú, nervioso, fumaba sin parar. No puedo estar conectado con esto, dijo de inmediato. Tengo una familia, una carrera, pero ya no puedo dormir sabiendo en qué les ayudé. Dígame, dijo Bruno en voz baja. Los pacientes no todos firmaron voluntariamente esas transferencias de patrimonio. Algunos estaban fuertemente sedados cuando fui a atestiguar las firmas. Otros habían sido claramente instruidos, repitiendo frases que sonaban ensayadas. Hubo una mujer, Ada Velasco. No dejaba de preguntar dónde estaba su hija. Decía que su hija nunca permitiría esto. Graciela me dijo que la hija estaba muerta, que Ada estaba confundida. Pero Ada estaba lúcida, insistente. Lo investigué más tarde. La hija vivía en Monterrey, muy viva. Para cuando la contacté, Ada ya estaba muerta. Bruno sintió que su rabia se cristalizaba en algo frío y enfocado. ¿Testificará sobre esto? No oficialmente. Pero le daré copias de todo. Los archivos, los contratos, mis notas. Puede usarlos como necesite. Solo mantenga mi nombre fuera de esto. Bruno tomó la memoria USB que le ofrecía.
¿Por qué ahora? ¿Por qué contactarme después de todo este tiempo? El rostro de Cantú se contrajo de vergüenza. Porque oí que iban tras su hija. Oí a Graciela hablar con Valentín sobre cómo usar los tribunales de custodia para doblegarlo. ¿Para qué abandonara la investigación? Yo también tengo una hija. Si alguien la amenazara, sacudió la cabeza. Hay líneas que no se cruzan. Esa noche, Bruno se sentó con Maya en la mesa del comedor. Cajas de comida china se extendían entre ellos. Ella hacía su tarea, demostraciones de geometría, mientras él revisaba los archivos de Cantú. La normalidad se sentía surrealista, dado lo que enfrentaban. Papá. Maya levantó la vista de su libro de texto. Cuando esto termine, cuando los detengas, ¿qué pasará con nosotros? Bruno dejó sus papeles. ¿A qué te refieres? Mamá, la abuela y el abuelo irán a la cárcel, ¿verdad? Si pruebas lo que hicieron. Probablemente. Sí. Y todos en la escuela lo sabrán. Seré la niña cuya familia son asesinos. Su voz era pequeña, asustada. Seré un producto dañado. Bruno se movió alrededor de la mesa y se arrodilló junto a su silla. Escúchame. No estás dañada. No hiciste nada malo. Tú fuiste la que tuvo el coraje de pedir ayuda, de hacer lo correcto, incluso cuando era aterrador. Eso te hace valiente, Maya. Eso te hace buena. Pero la gente no lo verá de esa manera. Verán mi apellido y harán suposiciones. Bruno pensó en su propia infancia. Las suposiciones que la gente hacía sobre los niños de hogares rotos, de barrios como el suyo. La forma en que los maestros lo habían mirado con expectativas más bajas. La forma en que los amigos de Constanza habían susurrado que era un poco rudo. Maya tenía razón. El mundo hacía suposiciones. Entonces les demostraremos que están equivocados, dijo con firmeza. Les mostraremos quién eres realmente. Y cualquiera que te juzgue basándose en los crímenes de otras personas no vale tu tiempo de todos modos. Maya se apoyó en su hombro. Me alegro de que seas mi papá. Yo me alegro de que seas mi hija. Bruno la abrazó, pensando en lo cerca que había estado de perder esto. De perderla por las amenazas de los campos. Ese pensamiento alimentó su determinación. El lunes siguiente, Bruno implementó la segunda fase de su plan. No podía derribar a los campos solo a través de los canales legales. Habían corrompido demasiados sistemas, comprado demasiada protección. Pero podía exponerlos a algo que no podían controlar, la indignación pública. Había pasado años construyendo relaciones con periodistas que cubrían delitos financieros. Ahora, cobró esos favores. Se reunió con Darío Suárez, un reportero de investigación de El Sol de Puebla que había construido una carrera exponiendo la corrupción. Se encontraron en la librería Profética, perdidos en el laberinto de estanterías, hablando en voz baja. Me estás entregando la historia de la década, dijo Darío, hojeando las pruebas que Bruno le proporcionó. Abuso de ancianos, asesinato con fines de lucro, un sistema legal corrupto, pero entiendes lo que sucede cuando publique esto. Tu familia será arrastrada por el lodo. El nombre de tu hija aparecerá por todas partes. Usa iniciales. MC, una testigo de 13 años. Protege su identidad. Puedo intentarlo. Pero en un caso de tan alto perfil, con registros judiciales y archivos públicos, alguien conectará los puntos. Bruno había anticipado esto. Entonces asegúrate de que la historia sea tan abrumadora, tan enfocada en las víctimas, que Maya se convierta en una nota al pie. Convierte a los campos en los villanos que son. Dale a las víctimas nombres, rostros, historias. Haz que la gente se preocupe más por ellas que por el escándalo. Darío lo estudió. ¿Has pensado bien en esto? No he pensado en otra cosa. El artículo se publicó ese jueves. El periódico le dedicó 6 páginas, en primera plana, con un titular devastador, Muerte por dinero, como una familia de Puebla construyó un imperio de asesinatos sobre los vulnerables. Darío había hecho exactamente lo que Bruno le pidió. El artículo se centró en las víctimas. Leonor Patrón, abuela y miembro del consejo escolar. Roberto Kim, profesor jubilado.
Ada Velasco, que murió preguntando por una hija que nunca fue contactada. Sus rostros miraban desde la página. Sus historias contadas con compasión y furia. Se nombró a los campos, se expusieron sus registros financieros, se desnudó su patrón de explotación. Se citó a Cristina Mijares, así como a otros 3 exempleados. Los documentos de Lorenzo Cantú formaron la columna vertebral del análisis legal, aunque su nombre nunca apareció. Y enterrado en lo profundo del artículo, casi como una ocurrencia tardía, la presunta empresa criminal fue descubierta cuando un miembro de la familia, un contador forense, sospechó de irregularidades y contactó a las autoridades. Para el viernes por la mañana, la historia se había vuelto viral. Los noticieros nacionales la retomaron. Las cadenas de cable transmitieron segmentos. La Fiscalía General de Puebla anunció una investigación formal. La FGR abrió un expediente, delitos financieros, fraude electrónico, posibles cargos por delincuencia organizada. Bruno lo observó todo desde la oficina de su casa, sintiendo algo parecido a la satisfacción mezclada con la tristeza. Esto era justicia, pero tenía un costo. Su teléfono sonaba constantemente, periodistas, abogados, excolegas. Ignoró a la mayoría. Constanza llamó al mediodía. Él respondió. «Los destruiste», dijo ella, con la voz hueca. «Están arruinados. La fundación está cerrada. Sus cuentas congeladas. Mamá no puede salir de casa sin que los reporteros la acosen. Papá tuvo un episodio cardíaco por estrés esta mañana. Está en el hospital». «Bien», dijo Bruno secamente. «Bien, Bruno?» «Son mis padres. Son asesinos, Constanza. Y tú los ayudaste». Silencio. «Luego, quiero ver a Maya». «No. También es mi hija. Y cuando la FGR llame con ofertas de inmunidad para cooperar, ¿vas a protegerla? ¿O te vas a salvar testificando contra tus padres y arrastrándola a través de esa pesadilla?» Más silencio. Bruno tuvo su respuesta. «Eso pensé», dijo. «Maya se queda conmigo. Cuando esto termine, cuando descubras quién eres sin que tus padres muevan tus hilos, tal vez podamos reconsiderar las visitas. Hasta entonces, mantente alejada de ella». Colgó mientras Constanza comenzaba a llorar. Esa tarde, el detective Pedro Garza fue a casa de Bruno. Se sentaron en la terraza trasera, viendo el sol ponerse entre los árboles. «Hiciste algo increíble», dijo Garza, bebiendo la cerveza que Bruno le ofreció. «La FGR está por todas partes ahora. Tienen contadores forenses, excolegas tuyos, de hecho, revisando cada activo de los campos. La Fiscalía del Estado está presentando cargos. Este va a ser el caso criminal más grande en Puebla en una década». «¿Irán a prisión?», preguntó Bruno. «Oh, sí. Múltiples cargos de fraude, abuso de ancianos, posibles cargos de asesinato. Se enfrentan a cadenas perpetuas». Garza hizo una pausa. «Sin embargo, tu esposa podría llegar a un acuerdo. No estuvo directamente involucrada en el lado médico. Los fiscales podrían ofrecer inmunidad a cambio de testimonio». Bruno había considerado eso. La traición de Constanza dolía, pero no era una asesina, solo débil, codiciosa, dispuesta a apartar la vista del horror por comodidad. Esa es su decisión. ¿Y tú? ¿Cómo lo llevas? Bruno pensó en eso. Destruyó su matrimonio, hizo añicos la familia de su hija, expuso a sus suegros como asesinos. Su carrera como contador forense federal probablemente había terminado. Demasiada publicidad, demasiada controversia. Pero Maya estaba a salvo. Las víctimas obtendrían justicia. Los campos pagarían. Aguantando, dijo simplemente. Después de que Garza se fue, Bruno encontró a Maya en su habitación, con la computadora portátil abierta, desplazándose por los artículos de noticias. Levantó la vista con los ojos enrojecidos. «Están diciendo cosas horribles sobre mamá». Bruno se sentó en su cama. «Están diciendo cosas verdaderas. Pero sigue siendo mi mamá. Todavía la quiero». ¿Eso me hace mala? No, nena. Te hace humana.
El amor no se apaga solo porque alguien nos decepcione. Bruno tomó su mano. Tu mamá tomó decisiones terribles. Lastimó a gente. Pero eso no borra a la mamá que te leía cuentos para dormir, que te enseñó a andar en bicicleta, que te quiere a su manera rota. ¿Puedo verla? Todavía no. Pero pronto. Cuando las cosas se calmen, cuando lo legal esté resuelto. No estoy tratando de alejarte de ella, Maya. Estoy tratando de protegerte del caos. Está bien. Maya cerró su computadora portátil. Papá, ¿vamos a estar bien económicamente? Digo, contigo sin trabajar, con todo Bruno no se lo había dicho, pero había sido suspendido de su puesto federal en espera del resultado de la investigación. Procedimiento estándar cuando un empleado se enredaba tanto en un caso. El dinero escasearía. Lo resolveremos. Siempre lo hacemos. ¿Puedo conseguir un trabajo? Ya tengo edad para hacer cosas después de la escuela. Absolutamente no. Tu trabajo es tener 13 años. Hacer tu tarea, salir con amigos, ser una niña. Yo me encargaré de las cosas de adultos. Maya lo estudió seriamente. No vas a perder la casa, ¿verdad? Bruno quería mentir para tranquilizarla. Pero habían pasado por demasiado para la deshonestidad. No lo sé. Quizás. Pero saldremos adelante. Te lo prometo. No me importa la casa, dijo Maya con fiereza. Me importas tú, nosotros. Mientras estemos juntos, no me importa dónde vivamos. Bruno la atrajo en un abrazo, sintiendo que su corazón se abría de amor y dolor. ¿Cuándo te volviste tan sabia? Aprendí de mi papá, dijo ella contra su hombro. Las semanas que siguieron fueron brutales. Los Campos fueron arrestados. Graciela primero, escoltada fuera de su mansión esposada mientras las cámaras rodaban. Valentín la siguió 2 días después, dado de alta del hospital y puesto bajo custodia federal. Se declararon inocentes, contrataron abogados caros, lucharon contra cada cargo. Constanza aceptó el acuerdo de inmunidad. Bruno se enteró a través de Kiko de que había pasado 6 horas en una sala de conferencias con los fiscales, entregando todo lo que sabía sobre la operación de sus padres. La salvaría de la prisión, pero destruiría cualquier relación restante con los Campos. La fecha del juicio se fijó para dentro de 6 meses. Mientras tanto, la vida de Bruno se contrajo a una pequeña rutina: cuidar de Maya, preparar el testimonio, reconstruir. Milton Domínguez lo contactó con una oferta de consultoría, revisando los registros financieros de los Campos para la fiscalía, pagado por hora. No era su antiguo salario, pero era suficiente para mantenerlos a flote. 3 meses después de los arrestos, Bruno y Maya se mudaron de su casa. Era demasiado grande, demasiado cara, demasiado llena de recuerdos. Encontraron un modesto apartamento de 2 habitaciones en un buen distrito escolar. Maya decoró su habitación con pósters y guirnaldas de luces, haciendo la suya. Bruno descubrió que no extrañaba la casa en absoluto. Un sábado por la mañana, Bruno estaba haciendo panqueques cuando alguien llamó a la puerta de su apartamento. Miró por la mirilla y vio a Constanza en el pasillo, sosteniendo una pequeña bolsa de regalo. Abrió la puerta pero no la invitó a entrar. ¿Qué haces aquí? Quería ver a Maya. Sé que no tengo derecho, pero mañana es su cumpleaños. Y yo, la voz de Constanza se quebró. Se veía terrible, demacrada, envejecida, desgastada por el peso de lo que había hecho. Por favor, Bruno, 5 minutos, solo para darle esto. Bruno consideró negarse. Y pensó en Maya, preguntando si alguna vez volvería a ver a su madre. Espera aquí. Encontró a Maya en su habitación. Tu mamá está en la puerta. Quiere desearte feliz cumpleaños. No tienes que verla si no quieres. Maya se mordió el labio y luego asintió. ¿Quiere? Bruno la llevó a la puerta, se quedó cerca mientras Constanza se agachaba al nivel de Maya, a pesar de que Maya ya era casi tan alta como ella. Hola, nena, dijo Constanza, con lágrimas corriendo por su rostro. Feliz cumpleaños. Cumples 14. Dios, estás tan grande. Hola, mamá. La voz de Maya era cautelosa, herida. Te traje algo.
Sé que no compensa nada, pero Constanza le tendió la bolsa de regalo. Maya la tomó y sacó una pequeña caja de joyería. Dentro había un collar, una simple cadena de plata con un pequeño colgante de brújula. Lo compré hace años, pensaba dártelo cuando fueras mayor, dijo Constanza. Se supone que te ayuda a encontrar el camino a casa. Pensé que, incluso si ya no piensas en mí como tu hogar, tal vez recordarás que te quiero. Lo siento. Lo siento tanto por todo. Maya sostuvo el collar, sus propias lágrimas cayendo ahora. ¿Por qué lo hiciste, mamá? ¿Por qué los elegiste a ellos en lugar de a nosotros? Porque soy débil, dijo Constanza simplemente. Porque tenía miedo de decepcionar a mis padres, de no ser suficiente. Porque me dije a mí misma que no era tan malo, que esas personas iban a morir de todos modos, que en realidad no importaba. Estaba equivocada en todo. Y voy a pasar el resto de mi vida tratando de ser mejor, tratando de merecerte, incluso si nunca tengo la oportunidad de ser tu mamá de nuevo. Maya se abrazó a Constanza, sollozando. Bruno las observó, sintiendo que sus propias lágrimas amenazaban con salir. Fuera lo que fuera Constanza, era la madre de Maya. Y Maya necesitaba esto. Necesitaba creer que su madre era más que una criminal, más que cómplice del horror. Después de 5 minutos, Bruno las separó suavemente. Es hora de irse, Constanza. Constanza asintió, se secó los ojos. Gracias por dejarme verla. Bruno, sé que no merezco tu perdón, pero gracias por protegerla, por ser lo que yo no pude ser. Cuídate, fue todo lo que Bruno pudo decir. Después de que Constanza se fue, Maya se puso el collar. Lo usó todos los días después de eso, incluso en el juicio. El juicio duró 4 semanas. La fiscalía presentó pruebas abrumadoras, registros financieros, testimonios de testigos, documentación médica que mostraba un abuso sistemático. La defensa intentó argumentar que los campos creían genuinamente que estaban ayudando a la gente, que cualquier beneficio financiero era incidental. Nadie se lo creyó. Bruno testificó durante 6 horas, guiando al jurado a través del rastro financiero que probaba la explotación sistemática y premeditada. Maya también testificó, brevemente, describiendo lo que había visto esa noche. Los abogados de la defensa no la contrainterrogaron, incluso ellos entendieron que atacar a una testigo adolescente alienaría al jurado. El veredicto llegó un martes por la tarde, culpables de todos los cargos. Graciela no mostró ninguna emoción. Valentín lloró. Fueron sentenciados 2 semanas después, 40 años cada uno. Sin posibilidad de libertad condicional. Bruno y Maya estaban fuera del juzgado después, con los reporteros gritando preguntas. Bruno los ignoró a todos, rodeó a su hija con el brazo y se alejó. ¿Se acabó? Preguntó Maya en voz baja. El juicio sí, dijo Bruno. El resto, la sanación, el seguir adelante, eso apenas comienza. Bien, dijo Maya. Estoy lista. Mientras caminaban hacia su coche, Bruno sintió que el peso de los últimos meses comenzaba a aligerarse. No desaparecido, nunca desaparecería por completo, pero más ligero, manejable. Había hecho lo que se propuso, proteger a su hija, llevar justicia a las víctimas, detener a las personas que se creían intocables. Le había costado su matrimonio, su casa, su carrera. Pero al mirar a Maya, resiliente, valiente y buena a pesar de todo lo que había pasado, Bruno supo que volvería a tomar las mismas decisiones. Porque al final, proteger a quienes amas era lo único que realmente importaba. Y Bruno Caballero había protegido a su hija. Había cumplido su promesa. Eso era suficiente. 4 años después, Bruno Caballero estaba en el auditorio de una preparatoria, viendo a su hija cruzar el escenario para recibir su diploma. Maya se había graduado con honores y había obtenido una beca completa para la ULAB, donde planeaba estudiar trabajo social. Para ayudar a personas vulnerables, había dicho, asegurándome de que nadie más caiga por las grietas como lo hicieron las víctimas de los campos. Desiree se sentó junto a Bruno, secándose los ojos. Es increíble. Criaste a una chica increíble. La criamos nosotros, corrigió Bruno. Desiree había estado allí en todo momento,
ayudando con las recogidas de la escuela y las sesiones de tarea nocturnas cuando Bruno se ahogaba en la preparación de testimonios y procedimientos legales. Después de la ceremonia, Maya lo encontró entre la multitud, su rostro radiante de alegría. Se había convertido en una joven segura de sí misma, ya no era la asustada niña de 13 años que había susurrado por teléfono pidiendo ayuda. Todavía llevaba el collar de brújula que su madre le había dado, un recordatorio de verdades complicadas, del amor que existía junto a la traición, del largo camino hacia el perdón. Bruno la abrazó con fuerza. Orgulloso de ti, cariño. No podría haberlo hecho sin ti, papá. Mientras caminaban hacia el coche, el teléfono de Bruno sonó. Un número desconocido, pero respondió de todos modos, había dejado de ser paranoico con las llamadas hacía años. Señor caballero, soy Néstor Pliego, del Grupo de Apoyo a Víctimas. Hemos seguido su caso durante años y nos gustaría ofrecerle un puesto. Necesitamos a alguien con sus habilidades de investigación para ayudar a identificar y procesar casos de abuso de ancianos a nivel nacional. El pago no es excelente, pero el trabajo es significativo. Bruno miró a Maya, que reía con sus amigos, haciendo planes para las fiestas de graduación. Pensó en las víctimas cuyos rostros aún perseguían sus sueños a veces. Leonor Patrón, Ada Velasco, todos los demás. Pensó en cuántos más había por ahí, vulnerables a depredadores que parecían respetables, que se escondían detrás de la legitimidad. Me gustaría saber más, dijo Bruno. Discutieron los detalles, requisitos del puesto, salario, expectativas de viaje. Significaría largas horas de nuevo, casos difíciles, enfrentar la fealdad. Pero también significaría usar lo que había aprendido, ayudar a otros de la manera en que había ayudado a Maya. Después de colgar, Maya lo miró interrogante. Un nuevo trabajo, tal vez. Investigando casos de abuso de ancianos, haciendo lo que hice con tus abuelos, pero a una escala mayor. La expresión de Maya se volvió seria. Serías bueno en eso. Salvarías gente. Significaría menos tiempo en casa, más viajes. Papá, me voy a la universidad en 3 meses. Ya no necesito que me cuides de cerca. Le apretó la mano. Haz algo que importe. Te lo has ganado. Bruno la abrazó. Tú importas. Tú eres lo que más importa. Lo sé. Estoy bien ahora. Los dos lo estamos. Y esas personas que necesitan ayuda, te necesitan más que yo en este momento. Mientras conducían a casa, Bruno reflexionó sobre el viaje desde esa noche oscura de hace 4 años. El terror de la llamada susurrada de su hija, el horror de lo que descubrió, el largo y brutal proceso de llevar a los campos ante la justicia. Graciela y Valentín estaban en una prisión federal, su imperio desmantelado, su riqueza distribuida a fondos de compensación para víctimas. 23 familias habían recibido acuerdos. No lo suficiente como para traer de vuelta a sus seres queridos, pero algo. Reconocimiento, justicia. Constanza había reconstruido una vida tranquila en Monterrey, trabajando como asistente legal, asistiendo a terapia, restableciendo lentamente una relación con Maya a través de visitas supervisadas que gradualmente se habían vuelto más fáciles, más naturales. Nunca escaparía por completo de lo que había hecho, pero lo estaba intentando. Eso contaba para algo. Y Bruno había sobrevivido. Más que sobrevivido. Se había convertido en alguien más fuerte, alguien que sabía de lo que era capaz cuando lo llevaban al límite. Aprendió que a veces la ley no era suficiente, que a veces tenías que salirte de las líneas para hacer las cosas bien. Aprendió que podía perder todo excepto lo que más importaba y aún así estar bien. El lunes siguiente, Bruno aceptó el puesto en el grupo de apoyo a víctimas. Comenzó 2 semanas después, sumergiéndose en un caso que involucraba un asilo de ancianos en Chihuahua donde las irregularidades financieras sugerían otra operación depredadora. El trabajo era familiar, satisfactorio, significativo. Maya comenzó la universidad ese otoño. Llamaba a Bruno todos los domingos, compartiendo historias sobre sus clases, sus amigos, su creciente pasión por el trabajo de defensa. Estaba prosperando. En el aniversario de esa terrible noche, 5 años después de la llamada susurrada de Maya pidiendo ayuda, Bruno condujo hasta el cementerio donde varias de las víctimas de los campos estaban enterradas. Llevó flores, las colocó en cada tumba,
pronunció disculpas silenciosas por no haberlas encontrado a tiempo. En la lápida de Ada Velasco, se detuvo más tiempo. Su hija había contactado a Bruno después del juicio, agradeciéndole por exponer la verdad. A mamá le habrías caído bien, le había dicho. Siempre apreciaba a la gente que hacía lo correcto, sin importar el costo. Bruno pensó en los costos, su matrimonio, su carrera original, la cómoda vida suburbana que había construido, todo desaparecido. Pero en su lugar, la seguridad de Maya. Justicia para 23 víctimas. Una nueva carrera ayudando a otros. El conocimiento de que, cuando más importaba, había elegido lo correcto sobre lo fácil. Su teléfono vibró. Un mensaje de Maya: te quiero, papá. Gracias por ser tú. Bruno sonrió y respondió: te quiero más. ¿Siempre? Mientras caminaba de regreso a su coche, Bruno pensó en el hombre que había sido hace 5 años. Confiado en los sistemas, en las reglas, en la creencia de que seguir el procedimiento era suficiente. Ese hombre se había ido. Reemplazado por alguien que entendía que a veces el camino correcto significaba adentrarse en la oscuridad, significaba arriesgarlo todo, significaba volverse un poco despiadado para proteger lo que importaba. Había roto reglas, manipulado a los medios, empujado los límites legales, usado sus habilidades no solo para construir un caso, sino para destruir a personas que se creían intocables. No estaba orgulloso de todo ello, pero estaba orgulloso de los resultados. Porque Bruno Caballero había aprendido algo esencial esa noche que su hija pidió ayuda: cuando te enfrentas al verdadero mal, cuando proteges a quienes amas, no existe tal cosa como ir demasiado lejos. Solo existe ir lo suficientemente lejos. Y Bruno Caballero había ido exactamente lo suficientemente lejos. Había cumplido su promesa a Maya. Había derribado a los campos. Se aseguró de que nadie más sufriera en sus manos. Y al hacerlo, descubrió algo sobre sí mismo: un núcleo de acero, una determinación inquebrantable, una voluntad de hacer lo que fuera necesario. Ese conocimiento le serviría bien en los años venideros. En los casos que investigaría, en los depredadores que expondría, en las víctimas que ayudaría. Porque ahora sabía que, cuando más importaba, Bruno Caballero siempre elegiría la justicia sobre la comodidad, la protección sobre la paz, hacer lo correcto sobre estar seguro. Y eso marcó toda la diferencia. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios de abajo. Si disfrutaron esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa el mundo para nosotros. Para más historias como esta, echen un vistazo a los vídeos recomendados en pantalla. Y nos vemos en la próxima.